Toma vos. Muy bien, queridos hermanos, hermanas, paz y bien, son las 4 de la tarde y nos encontramos aquí en Gotas de Paz para compartir junto a ustedes un episodio de esto que estuvimos ya adelantando un poquito a través de nuestras redes sociales. Queremos compartir con cada uno de ustedes unas lindas reflexiones sobre el sí de María. Paz y bien, querido hermano José, ¿cómo estás? Hermano Tomás, ¿todo bien? Un gusto. Excelente, qué alegría, gracias por tu disponibilidad también para con Gotas de Paz, por disponerte un poco a compartir con nosotros, porque en realidad sos nuestro invitado más que especial. Sí, porque caí en tu trampa, Tomás. Ninguna trampa, en realidad el hermano José hizo un planteo muy lindo, dijo, ¿qué te parece, hermano, si durante el mes de marzo, una vez por semana nos encontramos a hablar sobre un tema muy lindo? ¿Qué tema, hermano José? Queremos hablar sobre María, sobre su sí. Estamos en el mes de marzo, el 25, recordamos todos, o vemos, o celebramos, mejor dicho, más que recordar, el sí que María dio al ángel, a Dios, el sí al Señor que quiso venir a habitar entre nosotros. Entonces lo que nosotros queremos hacer en este tiempo de Cuaresma que está empezando, en este precioso mes vocacional, es acercarnos a la figura de María y ver cuánto nosotros, todos los cristianos, las cristianas, católicos, católicas, nos parecemos y cuánto más podemos parecernos a María. Queremos ponernos, como Jesús decía en aquel pasaje del Evangelio, debajo de las alas de María y que ella un poco nos enseñe a saber ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Qué lindo. Entonces, mes de marzo, un mes vocacional, decíamos, porque en el mes de marzo, en la liturgia, nosotros recordamos y celebramos un sí demasiado importante. Y toda vocación, pues, está como que ligada o conectada con el sí, con ese sí primitivo, primigenio, o podríamos decir original inclusive. Entonces, mes de marzo, mes vocacional, mes del sí de María, mes de la Anunciación, y es esto lo que queremos entonces compartir y ¿por qué no? Que nos provoque un poco también a cada uno de nosotros, hermano José. Podríamos decir que estas reflexiones van dirigidas única y exclusivamente a lo mejor a jóvenes vocacionados con inquietud, o a lo mejor es un programa que nos puede ser útil a toditos. Yo creo que si vamos a meditar sobre el sí de María, este sí va dedicado, o este programa, o estas meditaciones, o quizás hasta simples provocaciones, están dedicadas a toda la gente que se cree gente, ¿verdad? Sí. O sea, no es un sí así, o no es un tema exclusivo para algún tipo particular de gente, no, para todos, así que para todos los que estamos vivos. Claro, claro. ¿Por qué decimos que en el sí de María se realizan todos nuestros sí, o a lo mejor todas nuestras vocaciones, hermano José? Yo creo, hermano, que la respuesta es como podemos empezar por la respuesta más simple, porque el sí es nuestra mamá, ¿verdad? Sí, porque yo creo que cuando un hijo, como todos fuimos educados, creo que cuando vemos a un buen hijo, a una buena persona, a la primera persona que nos remite este buen ciudadano, podríamos decir, a la mamá, ¿verdad? Entonces, qué bien que le educó su mamá, seguramente dice nuestra gente, antes creía más así con un ojo más agudo y más fino. Y esa es la respuesta quizá más sencilla, más cercana a nosotros, pero quizá yéndonos a algo un poco más profundo, más denso, más fundamental, es el sí que permite la llegada de Dios, es el sí a Dios, es un sí que se realiza en Dios. Entonces, el sí de María un poco es el sí, es como la cuna, podríamos decir, usando también este lenguaje bien maternal, donde todos nosotros, a partir de ella, pasando por Jesús y llegando hasta cada uno de nosotros, donde nosotros nos vamos realizando como hijos de Dios. Así que ella dice un sí como hija, ¿verdad? Dice un sí como esposa, dice un sí como madre. Yo creo que palabras más, palabras menos, todos tenemos algo de esto, así que me parece sumamente lindo cuando decís, ella dijo un sí como hija, dijo un sí como esposa, dijo un sí como madre. Como que me das a entender que el sí de María es un sí que la fue acompañando a ella
en todo el transcurso de su vida. Y ¿Verdad? acá hay un dato franciscano súper interesante, que es que Francisco, sin tener seguramente tantas fuentes teológicas, sin recurrir a la universidad, qué sé yo, él tiene una intuición preciosa cuando él dice que nosotros también somos madres del Señor, ¿verdad? Cuando damos a luz al Hijo en nuestros actos, en nuestras acciones. Entonces, pensar en María, pensar en un sí, ¿verdad? Es pensar en una María que dice un sí, pero no es como la mamá que dice sí por su hijo o que dice sí por sus hijos, sino que es una mamá, es una mujer, una esposa, una persona que cuando dice su sí, abre este sí al resto de las personas. Y yo creo que esto es magnífico, ¿verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados a que se responda por nosotros, a que hagan el trabajo por nosotros, a que nos digan hacia dónde tenemos que ir. Pero sin embargo, María, cuando le dice sí al ángel, está diciendo un sí y es como que quiere hacernos a nosotros partícipes de esto. O sea, no guarda, no mezquina, sino que al contrario, como la Virgencita que está acá con nosotros, dice un sí con las manos abiertas, ¿verdad? Exacto. Y desde el primer instante de su ser, ¿verdad? Desde el primer momento en que ella es creada, es como que ese sí ya está un poco ahí. Digamos, el sí que le podamos decir nosotros al Señor es algo que brota única y exclusivamente de mí nomás, o será que hay algo que nos impulsa, hermano, y que le impulsó también a la propia María a pronunciar ese sí. Justamente nosotros cuando preparábamos el tema, revisamos un poco ahí, encontramos algo así bastante genial, ¿verdad? Que es que cuando Dios la crea, cuando Dios piensa en María, tal vez nosotros podamos irnos al Génesis, quizá cuando vemos todo este protoevangelio que dicen los entendidos, y cuando una mujer vendrá y te empieza a ver la cabeza, Satanás, qué sé yo. Eh, Tanto así como Dios piensa en María y cuando piensa en nosotros y cuando piensa en todo el mundo que va a crear, a quien le va a permitir la existencia, yo creo que, o sea, entendimos, sentimos que Dios ya nos capacitó para decir que sí, ¿verdad? A María de una manera toda especial, Mm. ¿verdad? A María de una manera hiper singular porque la llenó de su gracia, la hizo inmaculada, todo esto, un poco a diferencia de nosotros que vamos alcanzando esta gracia por el camino, pero lo que tenemos en común con María y que creo que son uno de los objetivos fundamentales de estas meditaciones que iremos teniendo, es entender que si María pudo decir que sí, yo también puedo decir que sí, porque si ella es hija, yo también soy hijo, vos también, hija, hijo, y Dios ya nos creó para poder decir que sí. O sea, tipo allá en el centro más profundo de nuestro ser, nosotros tenemos toda la capacidad, toda la potencia, toda la facultad de poder decir sí como María. Y quizá María lo que viene a hacer delante de nosotros, una de las tantas cosas que hace es darnos el ejemplo, ¿verdad? De cómo se le dice sí a Dios. Qué lindo. Podemos decir que sí a Dios en nuestra vida cotidiana, en el aquí, en el ahora. Por cierto, aprovecho, hermano José, a saludar a toda la gente que se conecta. Gracias por decir sí. Sí. También a nuestra propuesta de encuentro. Son las 4 de la tarde, a veces hay gente que hace una pausita o a lo mejor hay gente que está quizá merendando, tomando un rico café, un cocidito por ahí y que está viendo nuestro programa en este momento. Así que gracias por ese sí a esta invitación. Pero, ¿de qué manera en el día a día también nosotros, a imagen, por supuesto, de nuestra madre, como bien decías, podemos decirle sí al proyecto de Dios para nuestras vidas, José? Entonces, a ver, eh, Pregunta difícil, ¿verdad? pregunta difícil, pregunta difícil, pero que a la vez creo que es fácil, ¿verdad? En el sentido de decir que eh, en lo bueno que se nos presenta para hacer, ¿verdad? Creo que ese es, en el cotidiano, en el día a día, es el momento donde nosotros podemos decir que sí. Qué sé yo, creo que el primer sí al que somos llamados todos, o la mayoría, pienso, es cuando suena el despertador, ¿verdad? A levantarnos y decirle sí a la vida que se nos está presentando, ¿verdad? Qué difícil ese primer sí del día a día, te digo Sí, la verdad. Y sí. yo creo que a lo mejor mucha gente también coincide, Yo ¿verdad? creo que a Porque María le fue fácil su sí porque en su tiempo no había despertador, ¿verdad? a lo mejor estaba el gallito por ahí, Puede ¿verdad? ser, Que pero le decía, pero esto me gusta, muy interesante, decirle sí a la vida desde el momento
en que suena por la mañana nuestra alarma, nuestro despertador. De verdad, no lo había como que pensado, ni nunca reflexioné sobre esto, pero me parece súper interesante esto, Bueno, y yo, bueno, para seguir nomás, por porque lo de la sí, cotidianidad, sí, ¿no? por lo cotidiano, qué sé yo, cuando te sale, como alguna vez en la formación, porque Tomás fue mi formador en varias instancias, A le, pesar de eso, bueno, es te un buen salí hermano. esto, ¿verdad? O sea, es mentira. Entonces recuerdo que meditábamos y hablamos con Tomás y el hermano me decía, nunca nadie se confiesa, por ejemplo, de haber pasado un semáforo en rojo. Y esto a mí me quedó marcado profundamente, porque a veces nosotros hablamos de la santidad, hablamos de, qué sé yo, de ser moralmente correctos, a veces preparamos nuestro examen de conciencia para la, la confesión y vamos, qué sé yo, a confesar, no sé, hermano, qué sé yo, X tipo de pecados, pero a veces, por ejemplo, haber dicho que sí a la hora de cumplir las leyes de tránsito, haber dicho que sí a la hora de que mamá nos pide que arreglemos el cuarto, decir que sí a la hora de trabajar honestamente, ¿verdad? O sea, ¿dónde yo me estoy pareciendo a María y dónde también quizás yo me voy volviendo así muy sutilmente inmaculado o recuperando la gracia cuando trabajo honestamente? Vemos en las noticias la cantidad de cosas feas que pasan y a veces allí podemos ver nosotros como un resumen de toda la gente, nosotros incluidos, de las veces que le decimos no a Dios, ¿verdad? Cuando somos corruptos, cuando somos tránsfugas, cuando, qué sé yo, ¿verdad? Decimos no a hacer las cosas como deben ser bien hechas. Entonces, no sé, pienso que por ahí va la mano, Sí, me digamos. parece lindo y que a partir incluso mañana empezamos el miércoles de ceniza, la Santa Cuaresma. ¿Con qué actitud yo encaro mi vida diariamente, no? A lo mejor me levanto, como decimos aquí, con mala cara, de mala gana, como decimos muy en paraguayo, ¿no? ¿Será que vamos a continuar así o a partir de esta provocación de lo que nos está diciendo el hermano José, al despertarme, al ponerme de pie, al abrir los ojos, pueda decir yo, hoy quiero decirle que sí a la vida, de tu mano, María, ¿verdad? A lo que me presente hoy mi realidad, como decías también, con responsabilidad, con entrega, con empeño. A ver, vayamos a cositas que son por ahí como muy elementales. ¿Por qué no el sí a la puntualidad Por ejemplo. inclusive, ¿no? Son cosas del día a día, pero que a veces nos cuestan y no por nada, a veces es por simple comodismo, sin desmeritar, pero quién sabe que a veces mis redes, porque estoy mucho con el celular o con otras cosas, termino llegando tarde a un encuentro, a una cita marcada, a una reunión de trabajo, la procrastinación, si queremos también, ¿no? En ese sentido, creo que María en su sí cotidiano, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, cuando nos narra un poco que el ángel le anuncia a ella que estaba ya esperando al hijo, que sería la madre del Salvador, mejor dicho, pero luego le cuenta que su prima Isabel estaba encinta, que ya estaba en el sexto mes de embarazo, y qué lindo detalle el de Lucas cuando dice, a prisa, María se dirigió hacia las montañas, ¿verdad? Donde vivía su prima, para ayudarle, para ponerse al servicio también, ¿no? Y entre comillas, nomás antes de seguir con este tema del sí cotidiano, gracias también a una mamá que dijo sí al proyecto de Dios también en su vida y en su familia, porque nos está viendo doña Isabel Fernández. De la Así que la Chone. mamá del hermano José, yo creo que ya está bien, dice sí, 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 porque mira vos, qué José lindo que habla, pero cuando viene en casa, Josecito desde pequeñito, él se levantaba y ordenaba su habitación. no Seguro era que así. José, No era así. esperemos que doña Isabel no escriba nada más allá de paz y bien que colocó ahí saludándote, Así ¿verdad? mismo. Así que un saludo a doña Isabel. Bueno, mi mamá, pero ella ya está en otro Te está plano, ¿verdad? controlando de Así otro que lado, no ¿verdad? creo que me avergüenza, ¿verdad? Eh, Pero qué lindo, a todas nuestras mamás, a las que han dicho sí a la vida, ¿no? por A las que ejemplo, dicen cotidianamente sí también a su vocación, ¿no? De estar ahí en casa, de ser luz, de animar a vos que sos de repente trabajador, trabajadora, obrero del día cotidiano, de la cotidianidad. Por eso sí continuo, que a veces el sí implica dar a luz, o sea, a veces el sí también implica dolorosamente tener que seguir adelante. Todo esto María también un poco creo que nos enseña, sí, ¿no? y yo creo que hay un dato importante que nosotros tenemos que, entre paréntesis, ¿verdad? Antes de decir para que la gente no diga, Dios mío, qué inteligente que es el hermano porque dice todo esto. No, nosotros tenemos una fuente de un libro que se llama Esclava del Señor o Ancilla Domini, que lo escribe
una mística del siglo XX, acompañada por un teólogo muy famoso, el padre von Balthasar. Ella es Adrián von Speer, ¿verdad? Entonces nosotros un poco la leímos a ella, tenemos el copiatino, Sí. digan, así que esto salió en nuestra cabeza, y qué vale, que son los tipos, por favor, no, esto no es así. Dejamos claro el derecho de autor. Totalmente. Sí, Entonces, para volver al tema, cerrando el paréntesis, yo creo que es importante que nosotros salgamos de un vicio en el que muchas veces caemos. A veces María pudo dar este sí grande, importante, porque desde siempre ella fue predisponiéndose a decir que sí, o sea, pensando y forzando mucho la idea, pero creo que todo el mundo alguna vez seguramente pensó. María pudo decir que no, porque ella era libre, pero también pudo decir que sí, y supo decir que sí porque siempre vino entrenando este sí. O sea, si yo de la noche a la mañana se me aparece, por ejemplo, a mi hermano José, y mi mamá va a dar fe plenamente de esto, ya que está viendo, muy probablemente a mí me va a costar muchísimo decirle sí a un pedido de Dios, porque muchas veces yo no lo entreno. A veces vivimos ante un mente, era así muy, de una manera muy mínimamente venimos cumpliendo la voluntad de Dios para luego hacer la nuestra, que cuando se nos presenta algo importante nosotros huimos, ¿verdad? Y muchas veces nuestro pecado no es ser malos. Nuestro pecado quizá cuando nos vamos a comenzar no es que seamos así como gente que asesinos y qué sé yo, ladrones de banco. Simplemente somos personas que, como Jonás, ¿verdad? Creo, ¿verdad? El profeta, que huía del llamado de Dios, del proyecto que Dios tenía. Entonces, importante pensar cómo María puede decir este sí grandioso, como el que muchas veces todo el mundo es llamado por Dios para dar sí, sí grande, un sí grande siempre, solamente en el cotidiano o en determinados momentos de la vida, pero entrenar este sí, y esto lo digo a propósito del tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Es un tiempo de Cuaresma en el que nosotros podemos pensar, ver, mirar nuestra vida. Creo que es un tiempo precioso para mirarnos y ver que a veces nosotros huimos del Señor primero, huimos del Señor, a veces tenemos oportunidades magníficas de hacer el bien y no las hacemos. Y yo creo que el peor vicio o pecado es que cuando tenemos la oportunidad de decir que sí, decimos que sí, vamos para adelante, realizamos el servicio, pero nos apropiamos de ese servicio y decimos, esto es mío, ¿verdad? Entonces, apropiarnos de y cosas muy totalmente opuestas a lo que hace la Virgen, que ella dice su sí con las manos abiertas, y a veces nosotros decimos que sí, pero queremos vivir de los intereses de ese sí, ¿verdad? Sí, o tantas y tantas veces el sí, pero. El sí, pero. El sí con condiciones, ¿no? Es decir, sí, Señor, pero. Y aquí creo que María, una vez más, muy claramente así nos enseña, porque ella dice, hágase en mí tu voluntad, hágase en mí según tu palabra, lo que tú quieras, punto. O sea, sin condiciones, con una generosidad, con estas manos extendidas, como diciendo, pues, esclava tuya soy, Señor. Tantas veces nosotros al Señor le queremos decir un sí, pero en el fondo hay como una condición, hermano José, o sea, quiero esto, pero dame lo otro, o sí, pero mañana, un poco más tarde, o el año que viene. Vamos dilatando nuestro sí, como que queremos negociarlo con el Señor, y es muy particular, ¿verdad? Sí, Santa Teresa de Jesús creo que era la que decía que a veces nosotros, cuando refiriéndose a los que hacemos votos, le decimos al Señor, sí, Señor, toma todo esto que es mío, y después de decir los votos empezamos a pedirle otra vez, dame esto, y después dame lo otro, y ahora me toca, necesito tal cosa, sí. ¿verdad? Entonces, eso quizás sea en el universo de nosotros que vivimos los votos tal vez, pero quizás de una manera muy sutil en la gente que vive, qué sé yo, otro modo de vida, otro modo de consagración, es el yo me merezco, ¿verdad? Yo tengo que hacer tal cosa porque yo me merezco. Yo tengo que irme a tal lugar porque yo me merezco, porque yo me merezco, porque yo me merezco. Ese yo me merezco a veces, en el fondo, muy sutilmente, pero muy profundamente, indica de que yo mi vida la estoy viviendo como una transacción con la vida misma, y si decimos con la vida misma, es con el mismo Dios. Entonces yo me merezco esto, y yo soy el que pone las pautas, y yo soy el que pone las condiciones, como vos bien decías. Entonces, yo creo que aquí se genera un drama serio en nuestra vida cristiana. Cuando yo, como religioso o como cristiano, empiezo a pedirle al Señor aquello que le entregué, o empiezo a reconocer los merecimientos que me merezco, valga la redundancia,
que me corresponden. Entonces yo así, después yo creo que esto deriva en un drama muy serio que tenemos los cristianos y que es una deuda muy grande para todo el mundo, es que tenemos dificultad para reconocer al Señor, ¿verdad? Si Tomás hace esto que es magnífico, este trabajo grandioso, o si es una persona así tipo increíble, pero él dice yo soy esto gracias a mí, entonces yo no voy a poder reconocer jamás en la persona del hermano Tomás a Jesús. Entonces, si sin embargo él vive una vida al servicio, donándola plenamente, lo mismo yo, lo mismo todos nosotros, si nosotros procuramos de dar a luz a Jesús en ese sí gratuito, en ese sí que nos espera algo en el futuro como condición, entonces yo creo que nuestros hermanos, sean quienes fueren, en el lugar donde sea, van a poder ver con más facilidad, empezando por nosotros mismos, que allí en la carne del hermano, en la vida del hermano Jesús, se está manifestando y ya no vamos a tener este drama de yo no le veo al Señor, yo no le siento al Señor, yo no entiendo lo que Él quiere. Quizás somos nosotros los que estamos trancando esta acción de Dios, a diferencia de María que obró totalmente opuesto a esto, ¿verdad? Podríamos incluso entonces decir que María en este caminar o en este proceso es la que nos ayuda a recuperar nuestra propia vocación como hijos, a reconocernos hijos, y si yo me reconozco un hijo verdadero, pues eso implica que te tengo que reconocer como hermano también, ¿no? Mí, como decía, a mirar en tu carne, a mirar en tu persona, a la persona misma del Hijo de Dios, a Jesús mismo. Y me viene un poco como que a la mente esta escena tan hermosa, a la vez tan profunda, y por qué no decirlo dramática, de Jesús en la cruz. Cuando, pudiendo él, no sé, pensar en otras cosas, porque el dolor, humanamente hablando, ciertamente ya le estaba quitando la vida, pero se acuerda de nosotros y nos entrega a su madre. Mujer, he ahí a tu hijo, en la persona de Juan, y a Juan le dice, hijo, he ahí a tu madre. Yo creo que esto también tiene una correlación fuertísima con el sí, porque María tuvo que decir también sí ahí a los pies de la cruz. No sé, pienso, qué lindo decir que sí, o hasta qué fácil decir que sí, cuando, no sé, estoy lleno de gracia, ¿no? Cuando el ángel le dice, bendita eres, llena de gracia, que me perdone María si estoy diciendo una tontería, pero digo, cuando me dicen, vas a ser llena de gracia, todas las generaciones te van a llamar bendita, bueno, fantástico, claro, claro que sí, pero y el sí ante la cruz, el sí en el momento de la flagelación, esto ya en el momento final de la vida de Jesús, pero inclusive el sí en Belén, cuando se cerraron todas las puertas porque no había lugar para que ella diera luz dignamente al Hijo de Dios. El sí en el momento de ser migrante en Egipto, en el exilio, el sí ante la persecución de que te dicen la vida de tu hijo corre peligro porque el rey lo quiere matar, ¿no? ¿Cómo transitar nuestro sí cotidiano delante de las dificultades? Y creo que ahí María nuevamente es madre y a la vez maestra del sí, ¿no? Yo creo, Tommy, que, a ver, o sea, pienso nomás un poquitito. El padre Larrañaga en un librito que se llama El sí de María, creo, o algo así, Sí, o El sí. silencio de El silencio de María. María. Sí, él dice que María le vio 30 años a Jesús, así tipo, ¿cuándo con lo que te vas a manifestar como hijo de Dios? Él estaba trabajando en la carpintería y decir, pero ¿de qué se trata? O sea, tipo, ella también seguramente en algún momento habrá pensado, pero todo bien acá, pero ¿quién vio le salva al mundo? ¿O qué hijo de Dios pero viene para trancarse en una carpintería Claro. o en esta cuestión? O sea, todo ese desespero de esa pausa o de ese tiempo de Dios que desafía mucho, pues en el dolor, eh, en, en ese tránsito a Egipto, en ese no encontrar, cuando se nos cierran las puertas, ¿verdad? No encontrar un lugar para tu hijo, para tu niño, cuando sos, ¿cómo se dice? Migrante y te estás yendo porque básicamente hay un exilio. Yo creo que todos los que estamos viendo este programa, palabra más, palabra menos, nacimos en un hospital, creo, ¿verdad? Exacto. Nadie migró por persecución tal vez, pero quizás si nosotros
extendemos y miramos este año 2025 como este año santo, esta propuesta de peregrinar, este año en el que nosotros tenemos que vivir la esperanza, creo que María nos da también con su sí, o sea, su sí, eh, un tip demasiado genial para poder transitar este año. Muchos de nosotros no vamos a viajar a ninguna parte, lo único que nos queda es transitar esta vida, pero yo creo que María nos enseña un poco a poder transitarla con esperanza, ¿verdad? Porque el micro que nos llega nomás luego a nosotros ya nos desespera, ya nos saca toda nuestra ansiedad, ya nos da luego todo rabia, ¿verdad? Por Claro, ejemplo, claro, o el sí, sí. calor en el auto, o el tráfico terrible, por ejemplo. Entonces ahí nosotros ya nos enervamos, ya saca lo peor de nosotros. Y aquí creo que es un momento en el que nosotros podemos pensar de María y tratar de ver las cosas con los ojos de Dios. Ujú. Pensar que el sí de María no es un sí autosuficiente, no es un sí así que nace nomás de sus entrañas y es simplemente un sí hormonal y voluntarista, ¿verdad? No es un sí así que ella nomás se autocontroló toda y no sé, tipo, no sé, ¿cómo podría decirlo de otra manera? No, es un sí que fue muy dado desde Dios y es un sí que la proyectó a ella con los ojos de Dios. O sea, cuando mirar en la cruz, yo creo que una mamá, yo me enfermé medio va y mi mamá ya se desesperó toda, ¿verdad? Pero que le estén matando a tu hijo en la cruz Sí, y sí, que sí. María vea y que esté en pie, como dice el evangelista. Entonces esto es porque ella pudo mirar mucho más allá y creo que no es simplemente para marcar una diferencia entre, mira, qué pro que soy yo, la mamá del Señor, y vos, Angana, pobrecito, nunca vas a poder esto como nosotros a veces solemos pensar respecto al prójimo mismo, sino creo que esta actitud de María a nosotros nos enseña cómo también nosotros podemos ser, Claro. ¿verdad? De saber soportar el dolor, la contrariedad, la contradicción y tantas estas cosas que son desagradables y son difíciles de sobrellevar para todos, ¿verdad? Entender que María fue plenamente humana, Totalmente. criatura, ¿no? Ella misma se dice, soy la servidora del Señor, y ella en ese proceso del sí cotidiano tuvo que ir asumiendo, o sea, no fue por así decir, quizá ella sí fue preservada del pecado original, ¿verdad? Pero por ahí Don Scott, un franciscano que hacía mucha reflexión sobre María, dice, todo aquello que a ella le pudiera ayudar a crecer en perfección, eso no se le quitó, digamos, como por ejemplo el dolor, la angustia. Recordemos que María sintió angustia junto con José cuando Jesús a los 12 años se pierde en el templo, ¿no? No es que María decía, no, no, yo tengo un superpoder, ¿no? Entonces yo sé que mi hijo está bien. O sea, ella estuvo angustiada, ella estuvo quebrantada, tanto que regaña a Jesús y le dice, hijo, ¿por qué no estuviste así preocupado a tu padre y a mí? Te estuvimos buscando hace 3 días y no sabíamos de vos. Por lo tanto, creo que ella se pone tan a nuestro lado en el camino cotidiano, y si a lo mejor en este momento yo estoy así como rabioso con la vida, si a lo mejor en este momento le estoy queriendo cuestionar no sé qué cosas a Dios, porque a lo mejor las cosas no salen como estoy queriendo, o estoy atravesando, o alguien de mi familia atraviesa un momento difícil, una enfermedad, una pérdida, un dolor, tengamos la certeza de que hay alguien que camina a nuestro lado como madre y que nos está impulsando a decir, te invito a que digas sí también en esta hora, a que digas sí aún en este momento. Madre de la Esperanza, lo dijiste bien, sí, sí, Madre de la Esperanza en este año tan lindo, año jubilar, para que seamos peregrinos de esperanza, creo que nuestra Madre se pone a nuestro lado Se pone y a nos nuestro dice, lado. tranquilo mi hijo, tranquilo mi hija, te voy a mostrar, yo te voy a ayudar a que tengas esperanza. Y creo, o sea, siento tal vez que un desafío muy grande para nuestro tiempo, el Papa Francisco escribía, creo que en Laudato Si, que nuestro drama del individualismo, del que yo puedo todo, no sé, el Papa estaba como muy preocupado cuando escribía allí y en muchos otros documentos, eh, él manifestaba este quebranto por el individualismo, ¿verdad? Por la facilidad que tenemos nosotros para separarnos de los proyectos que valen la pena. Y creo que María, como Madre de la Esperanza, también nos ayuda a reconocer que ese sí que yo doy, esa potencia que yo tengo de hacer el bien, es un don de Dios, ¿verdad? Es un don de Dios. O sea, si tu mamá cocinó rico hoy, como siempre, ese don de ser buena cocinera es un don de Dios. Qué sé yo,
si te compraste el último auto 0 kilómetros más tecnológico, hecho por un montón de ingenieros y qué sé yo, y mecánicos y tal, detrás de eso hay todo un don de Dios, una gracia de Dios que nos permite tener estas cosas y qué sé yo, pensar esto de este modo y entender que en todo lo que nosotros vamos, o por todos los sitios, lugares, por donde andamos la vida, nosotros podemos ver esta gracia de Dios y librarnos un poquitito con la fuerza y con el testimonio y con la pedagogía de María de creer que esta capacidad es puramente nuestra. Yo creo que este debe ser uno de los desafíos más grandes que tenemos, de creer que lo que yo puedo es solamente porque yo soy demasiado vale, demasiado pro, demasiado genial, pero esa genialidad, esa cosa magnífica que yo soy, tiene por detrás a Dios mismo. Y reconocer esto, yo creo que es como la fuente más profunda de la esperanza. Es decir, si este sí que yo puedo dar a hacer el bien, brota de Dios, entonces, y si esto me impulsa hacia adelante, entonces nosotros ahí vamos viendo cómo Dios mismo en nosotros tiene esperanza, ¿verdad? Porque por eso nomás deposita en nosotros la capacidad de decir que sí. Te quiero hacer una pregunta, hermano José. Espero que estés preparado para Era responder. chore, toma. Porque todo lo que llevas compartiendo y hay personas que están como que respondiendo y escribiéndonos y gracias, de verdad. En su momento el hermano José le brotó del corazón este pequeño espacio y acaba él de decir, o sea, no porque él sea bueno, porque él sea valé, porque él tenga capacidad, que sí es todo eso, pero es don, ¿verdad? O sea, el Señor se vale de nosotros como instrumentos tantas y tantas veces para hacer un bien. Y cuando le decimos que sí, el hermano José, capísimo para estar frente a una cámara, ¿verdad? Él le encanta, nació para eso. Mentira, todo es mentira. No, yo sé que él a veces dice, no, yo prefiero estar detrás que otro, pero sin embargo se dispuso y creo que en este momento está siendo instrumento, ¿verdad? Para mucha gente y para muchos hermanos que nos están acompañando. Eh, a veces la gente me suele decir, hermano, yo parece que no tengo como devoción a la Virgen. A mí no sé si me dicen que me cuesta, pero como que no le nace ese amor a María. Directo, es como yo hablo con Dios, yo rezo con Dios, pero... Y se queda preocupado. Te hablo de gente que es católica, ¿verdad? Que participa de la iglesia, pero es como que no siente no sé, un algo especial hacia la Virgen y a veces se quedan como preocupados, quebrantados, porque de repente mira a otro cristiano, a otro fiel en la iglesia y con tanto recogimiento, con tanto amor, con tanto cariño, a lo mejor ante una imagen de María. Y por ahí hay gente que dice, y yo no siento esto. Tendría que sentirse muy mal esa persona, está condenada al infierno por no sentir eso, o qué le podríamos Y responder. bueno, yo le podría decir que quizás ya somos dos, ¿verdad? Yo recuerdo una historia muy linda que la escuchaba decir al abad de un monasterio trapense. Sí. Entonces se le acercaba un día a este abad, don Bernardo, un monjecito ya mayor. O sea, estamos hablando de una persona grande, ponele 60 años para arriba, un monjecito que no era país, era un monje, un religioso. Y se le acerca y le pregunta a don Bernardo, o al abad Bernardo, y le pregunta si era pecado no rezar el rosario. Okay. Si le pregunta, ¿es pecado, padre, no rezar el rosario? Y le mira y dice, Bernardo, don Bernardo, y le dice, el rosario te va a llegar a tu momento, en su momento. O sea, para decir nomás esto, a partir de esto, que creo que nuestra sensibilidad de hijos de María nos llega en el momento de Dios. No es que yo soy devoto de María en el momento que yo quiero, es cuando también ella se nos hace patente. O sea, yo creo que hay un momento en el que le queremos muchísimo a nuestra mamá, o los que no tuvieron la posibilidad de conocerle de niños, después cuando le ven se enamoran perdidamente de su mamá, o si bien la respetan y la quieren, hay como una distancia. Yo creo que esto también es como un sentimiento que parte de algo muy humano. O sea, yo creo que es algo que nos esfuerza. Además que, bueno, si no le tenemos devoción a María y no nos nace, podemos pincharnos, no sé, el brazo, la cara, y si sentimos un poco de dolor, quiere decir que somos hijos, y Claro. hijos de una mamá, evidentemente, así que esta es María, Exacto, y somos nada. hijos de una mamá. Sí. Entonces, o sea, tipo, si estoy acá es porque ese sí de María también me tuvo en el fondo
involucrado a mí, ¿verdad? Y nomás como para ir ya redondeando, pero a partir de esto que te pregunté, y creo que respondiste claramente, ¿no? Que el Rosario de María nos llega en el momento que ella también lo decía. Pero veníamos hablando y decíamos que en el sí cotidiano que yo Sí, doy, ¿no? En las buenas obras que yo realizo, en el buen deseo que dejo que brote de mi corazón, pues estamos siendo también reflejo sí, de aquella que podemos decir es la primera que dijo ese sí pleno, digamos. Entonces, claro. yo soy mariano, no porque, no sé, me arrodille todos los días a rezar 5 rosarios, que estaría tan bueno igualmente. Padre Pío, Santiago de Pietrelcina, siempre decía que con el rosario se ganan grandes batallas, sin lugar a dudas. Pero en mi pequeño sí, de cada día, en ese sí, en el aceptar la voluntad de Dios, su proyecto de amor para mi vida cotidianamente, lo que estoy haciendo es de alguna manera ser también una imagen de la propia, de nuestra propia madre, ¿verdad? Que ella, por supuesto, es la primera imitadora del sí perfecto, que es el sí de Cristo para con su Padre, ¿no? Y yo creo que acá podemos aprovechar, no sé si esto va a ser muy sacrílego, No, y ahí vamos a forzar, cortar nomás. y forzar un poco la escena, pero cuando en el momento del Calvario, en la cruz, Sí. de los dos estaba uno solo, con María, ¿verdad? Pero no por eso después María llegó y le dijo, ¿sabes qué, San Pedro? Chao, No no te quiero estuviste más, no conmigo estuviste y ya. conmigo y no quiero saber nada de vos. O sea, yo creo que sí, a veces, yo creo que todos pasamos por este drama de, me pongo delante, o sea, agarro un rosario y me sugieren los misterios que tengo que meditar y tipo no me dicen nada. Entonces yo puedo tomar el rosario y ponerme un poco en el lugar de Pedro, ponerme en el lugar de un Pablo que todavía ni siquiera existía en ese momento como apóstol, digamos, como cristiano, y ponerme un poco también yo en ese lugar, ¿verdad? Como meditar el rosario eh, y que el misterio sea el hijo que todavía no le conoce a su mamá, ¿verdad? El hijo que quizá necesita una madre y por más argelería que sea, es decir, o sea, me parece hiper argel que yo tenga que depender de, no sé, la madre de Dios, no te conozco, no me interesas, pero meditarlo como misterio. Y allí vemos cómo quizás María, con Jesús, obviamente, y el Espíritu Santo, y por detrás alentando todo el Padre, ¿verdad? Va a ir revirtiendo, va a ir convirtiendo un poco seguramente nuestra devoción, ¿verdad? O nuestra concepción del ser hijos de María, quizás. Claro, claro. Entonces, a veces este tiempo cuaresma también creo que es un tiempo propicio para darle un poco la vuelta a las cosas y, y que dándole la vuelta a estos pasajes del Evangelio, María nos enseñe el verdadero modo por detrás. Porque creo que así pasa con los hijos, tipo, tu mamá te dice, no sé, cuando pues, te está enseñando a hacer una torta y la primera torta que hacemos, una torta que sale toda desmoldada y muchos ni siquiera aprendimos, pero quizás a la hora de vivir nuestra fe, a la hora de practicar nuestra vida devota, no tenemos que tener miedo a hacer tortas deformes, digamos, Claro, ¿entendés? claro. Entonces aprovechar eso y de ahí que mamá nos vaya enseñando cómo ir definiendo el asunto a la manera de Jesús, ¿verdad? Qué lindo. El sí de María, ¿no? Que nos invita un poco también a que en ese sí podamos realizar nosotros, cada uno de nosotros, nuestra propia misión, nuestra propia vocación, un sí que se lleva a cabo cotidianamente, desde que, decía el hermano, desde que suena nuestra alarma para iniciar la jornada, ya somos invitados por el Señor a decirle que sí, está obviamente en nuestra libertad, si digo un sí convencido, un sí a media, un sí mediocre, pero este no es el sí que nos enseña la madre nos enseña un sí, no sé, de calidad, de cualidad, ciertamente. Un sí, decíamos también, sin restricciones, sin negociar. Sí, Señor, yo te voy a seguir, pero a cambio de que aquí estoy, ¿verdad? Entonces, mañana comenzamos la Santa Cuaresma, un tiempo precioso para renovar nuestro sí al amor de Dios, ayuno, penitencia, la caridad, ¿no? Ojalá que podamos transitarlo de la mano de María. ¿Te parece, hermano José? Sí, y yo creo que cuando pienso en María o pienso en estas dinámicas
femeninas que son tan interesantes. Creo que ahí está un poco también la figura de nuestras profes, ¿verdad? Yo recuerdo que antes cuando nos sacaban, justo le decía a Tomás, la pasada que lo llevaba al aeropuerto, le decía que me acordaba de que cuando estaba en jardín de infantes, las profes nos llevaron a conocer el aeropuerto y usaban la famosa piolita, ¿verdad? Sí, Que es la profe adelante con la punta de la piola y, y las mitad y ahí detrás de la cuerda y las mamás que acompañaban detrás para ver que ninguno se pierda. Yo creo que quizás este tiempo de Cuaresma es un tiempo en el que tenemos que dejar que María nos lleve, ¿verdad? Dejar que ella sea un poco la que nos vaya guiando y nos vaya diciendo por dónde tenemos que transitar este camino, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, ella es la que mejor entiende, la que mejor sabe todas estas cosas. A veces nosotros entendemos prácticamente nada de esto. Y nada, tal vez encomendarnos a ella, dejar que nos lleve, y creo que va a ser un camino de aprendizaje, qué sé yo, de conversión, de ser menos peores, quizás. así mismo. Hermano José, gracias. Amén. Gracias por este espacio. Nosotros, ojalá haya sido provechoso. Este tiempo quiere ser más o menos breve nomás para no cansar a nadie, pero con la gracia de Dios nos volveríamos a encontrar durante el mes de marzo, los martes, en este horario, ¿no? Así que quiero que anotes y quiero que lo tengas presente para que podamos compartir nuevamente desde el sí de María, un poco ir fortaleciendo, reviendo nuestro propio sí. Ahora, algo muy concretito que sí quiero hacer como invitación al final de este programa es que este sábado, que es, si no me equivoco, 8 de marzo, este sábado 8 de marzo, en nuestros conventos capuchinos, los jóvenes que tienen una inquietud vocacional, los muchachos que a lo mejor están sintiendo que Dios justamente les golpea la puertita del corazón, tendrán la oportunidad de participar de un encuentro de discernimiento vocacional a partir de las 3 de la tarde. En el convento de San Leopoldo, en el convento de Pastoreo, Caguazú, y en el convento de Ciudad del Este. Así que simplemente quiero dejar esta invitación para los chicos, para los muchachos que a lo mejor están en el último año del colegio, que ya terminaron también el secundario, que tengan inquietud vocacional. Bueno, de la mano de María les queremos acompañar e invitar muy cordialmente a que se unan y participen de un encuentro de discernimiento vocacional que empieza en marzo y va a durar el año entero, ¿verdad? Un encuentro vocacional mensual. Hermano José, muchas gracias. ¿Querés hacer la conclusión de este espacio con una oración, por favor? Ok, entonces yo creo que podríamos usar las palabras de María, que creo que es lo más apropiado, para pedirle a Dios que en nosotros también se vaya cumpliendo su voluntad y que nosotros seamos dóciles a lo que Él quiere. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Hermanos, muchísimas gracias a todita la gente. Mira, yo fui como cotejando un poco la gente que fue escribiendo. De todo corazón, gracias. Seguramente que en los siguientes programas también podemos de repente dar la participación a la gente que nos escribe, si quieren preguntar algo. De hecho, la gente nos va contando un poquito, inclusive hay gente de Argentina que nos estuvo acompañando, agradecen por las reflexiones, etcétera. Están toditos aquí, en nuestro corazón y en nuestra oración también a los pies de nuestra Madre María. Gracias por habernos acompañado. Si te pareció lindo esto, te invitamos a que compartas también este enlace, ¿verdad? De Facebook a través de tus redes sociales, a tus demás contactos, porque siempre el Señor, y a través de María como instrumento, tiene algo que decirnos a nosotros al corazón. Que el Señor les bendiga a todos, entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Paz y bien.